La capacidad que tiene un determinado territorio para generar recursos y absorber los desechos que se producen después de dicho consumo se conoce como biocapacidad. Esta capacidad de regeneración biológica está íntimamente relacionada con el concepto de huella ecológica, que justamente mide el impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, es decir, nuestra demanda de recursos. La comparación entre ambos indicadores permite concluir si un país o región consume en mayor o menor medida los recursos renovables de los que dispone. Tanto la biocapacidad como la huella ecológica se expresan en idéntica unidad de medida, hectáreas globales. En nuestro camino hacia la sostenibilidad, la huella ecológica nos ayuda a entender la importancia de adoptar estilos de vida más sostenibles para reducir el impacto en el planeta. Bienvenidos a Conexión Tierra. Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de Conexión Tierra. Mi nombre es Raiza Banfield y hoy estaremos abordando el tema Nos estamos comiendo el planeta. ¿Por qué? Ya veremos. Estamos aquí con nuestro invitado especial, el ingeniero Andrés Tarté. Él es además ingeniero ambiental con maestría en industrial y especialista en sostenibilidad. ¿Por qué es tan importante mencionar los títulos? Porque es importante que sepan por qué él sabe lo que sabe y que vamos a compartir hoy durante este episodio. ¿Por qué hablamos de nos estamos comiendo el planeta? Un poco como vimos en la intro, nuestra forma de vida demanda del planeta Tierra más de lo que podemos, de lo que él puede recuperar. Entonces queremos entender mucho más con Andrés este concepto. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Raiza, gracias por la invitación y cómo rechazar la invitación de poder venir a filosofar acá sobre huella ecológica y estos temas. Sí, de verdad que hace falta mucho de esto para poder ir cambiando patrones. Y por ahí va mi primera pregunta. ¿Cómo se refleja el estilo de vida que tenemos, o sea, tuyo, allá afuera, con la salud integral del planeta? O sea, ¿qué relación hay entre estos dos aspectos, lo individual y lo global? Bueno, yo te puedo dar muchos datos. A nivel global está bastante establecido que cuando las personas o las sociedades tienen un mayor nivel de vida, un mayor desarrollo humano, digamos. Digamos como los países del norte, donde todo el mundo aspira a vivir cómodo. Sí. O bueno, incluso las poblaciones más ricas en países pobres y países con muchas diferencias como los nuestros, tienden a tener un consumo más elevado de recursos naturales. Y entonces ahí es donde se ve el impacto en la base de recursos naturales, en los ecosistemas que nos sostienen, cómo se van reduciendo y van cada vez más perdiendo sus funciones de... Pongamos un poquito en ejemplo, aterricemos eso para que no se nos quede etéreo, es decir, la forma en que yo como, si yo como carne importada, kiwis de Australia, por ejemplo, frutas fuera de temporada, ¿qué impacto tiene eso en el planeta? Bueno, cada alimento que producimos va a tener un impacto asociado en cuanto a energía, en cuanto a tierra que necesitas. Demanda de en agua. cuanto a agua, claro que sí. Entonces, sí se sabe que, por ejemplo, la carne roja es de los alimentos que por caloría que obtenemos de él, más recursos va a necesitar para producirse. Y también cuando hablas de algo importado que viene de afuera, tienes que agregarle todo el gasto energético que tomó transportarlo desde lejos. Empacarlo, transportarlo. Y ponerlo acá, exacto. Aunque lo que se está diciendo últimamente es que, bueno, eso, a pesar de que tiene un impacto, no es tan impactante como el tipo de alimento que comes. Que es carne roja versus carne de pollo, por ejemplo, el pollo tiene una huella mucho menor que la carne roja. Porque además lo tenemos más cerca. ¿Perdón? Además lo tenemos más cerca. Bueno, sí, pero imagínate que lo importaras todo, ¿no? Ya. Igual sería mejor, ¿sabes? Comer pollo que comer carne o tener una dieta vegana que comer pollo y así se van todo comparativamente, midiendo. Sí. Eso es lo que comemos, pero cuando hablamos de nos estamos comiendo el planeta va más allá de la comida que producimos y cómo la comemos. Es también lo que usamos, cómo nos movemos. Un poquito, dinos cómo está el contexto global, esto de que los países pobres y los países ricos, ¿cómo están estos indicadores y cómo se miden? Bueno, hay un indicador que a mí me gusta bastante, que es el indicador de la huella ecológica. Okay. En inglés el Ecological Footprint. Que me gusta porque es un indicador que está basado en datos reales, o sea, es medible, no tiene factores de ponderación, ¿sabes? Muchos indicadores de sostenibilidad, por ejemplo,
dependen en que tú le pongas, bueno, si contribuye al cambio climático tanto por ciento, y si contribuye a las desigualdades tanto por ciento, y entonces después saca un índice, pero eso siempre va a tener un elemento subjetivo. El mismo índice de desarrollo humano, por ejemplo, Sí. pondera educación, ingreso y salud igual, ¿no? Como si fueran tres pilares que tienen igual de peso, pero bueno, de repente tú puedes decir, para el desarrollo humano es más importante la salud que... Espérate, tú me quieres decir que si nosotros disminuimos huella ecológica, reducción de consumo de productos y emisiones, afecta mi índice de desarrollo humano. Bueno, creo que es más al revés. Ok. Cuando tu desarrollo humano se incrementa, cuando es mejor, vas a tener un estilo de vida que consume más porque Tengo más poder adquisitivo. tienes más poder adquisitivo. Pero si ese poder adquisitivo va sumado a una conciencia y una educación ambiental, entonces puedo equipararlo, ¿verdad? Por o sea, no supuesto, se trata... o sea, yo estoy hablando Ya. de tendencias bien macro, Ok. ¿no? Y cuando se habla de huella ecológica, estos conceptos, como que se diluye muchos detallitos en la tendencia macro. Entonces, la tendencia macro ahora mismo es desarrollo humano sube y huella ecológica sube, o sea, van casi de la mano. Eso quiere decir que más plata tengo, más compro para desechar. Más plata tengo, más rápido cambio mi vestuario. Más plata tengo, más comida importada, Sí, sí. empaquetada. Compro porque quiero un confort más elevado. Y eso es normal, eso se ve en toda la humanidad, en prácticamente todos los países. Ahora, lo que se habla mucho del concepto de decoupling en inglés, como el desacoplaje, que ya poder desligar esa mejora en desarrollo humano del consumo incrementado de recursos naturales. Y eso también está pasando más o menos y hay ejemplos. Ahí es donde yo digo, si somos la especie más inteligente del planeta y estamos mejor preparados, entonces con esa conciencia deberíamos utilizar esa capacidad para hacer lo que las especies menos privilegiadas sí hacen, que es un círculo completo de aprovechamiento, de economía circular, porque tenemos la capacidad de dejar esa impronta positiva en el planeta. Porque me pregunto, somos la única especie dentro de la cadena ecológica que no sabe qué hacer con sus desechos, pero somos los más inteligentes. Esto me lleva a mi segunda pregunta. ¿Sirve de algo que cambiemos hábitos si las políticas globales o incluso locales siguen incentivando el mismo modelo? Bueno, alguien cínico te diría que no. Ok. Yo creo que sí es importante los cambios a nivel personal, a nivel familiar, de tu propio consumo, para ir creándote esa idea de que no vivimos en un planeta con recursos infinitos. Que, ¿sabes? Y eso también tiene sentido económico. Cuando las cosas se van haciendo escasas, se van haciendo valiosas. Entonces, Por ejemplo, la tierra. la tierra, los ecosistemas así naturales, pristinos, eso es algo que ahora mismo no se está valorando mucho, pero debería, porque se está haciendo más escaso y por supuesto la vida del planeta depende de ellos. Pero entonces, o sea, sí, para contestar de la pregunta, yo creo que es importante, aunque tú digas, bueno, yo voy a reciclar estas latas, eso no va a tener realmente un impacto, más allá de que de repente no terminan siendo basura en tu barriada y ensuciando Sí. el lugar, no es que va a tener un impacto que va a cambiar el mundo, pero es importante que las nuevas generaciones vean eso, o sea, vean esa conciencia para que crezcan en una sociedad en que no valora el despilfarro, sino que al Claro. contrario. Es que yo lo veo en el sentido de que, bueno, que yo recicle o que yo reduzca o que yo reuse no cambia el mundo, pero cuando yo empecé a consumir de más, porque el mercado me lo ofreció, empezamos a cambiar el mundo hacia la insostenibilidad. Entonces, sí tiene que haber algo que genere una conciencia crítica para cambiar y revertir el proceso que hemos estado llevando, ¿no? Claro, también hay estas medidas de felicidad o satisfacción con la vida Vale. que demuestran que sí, cuando tu ingreso va subiendo, tu felicidad y tu satisfacción con la vida también va subiendo porque estás en una mejor posición para Exacto. cubrir tus necesidades, Exacto. etcétera, etcétera. Pero ya llega un punto en que ese crecimiento se estanca y tu ingreso puede seguir subiendo Y ya no eres feliz. y la felicidad se quedó ahí donde estaba, pues, o baja, pues, pero... Y la felicidad te las dan otras cosas más simples. Sí, claro. Como Eso, volver a la naturaleza. Eso es un hecho. Habíamos estado comentando antes de empezar a grabar eso de que se oye mucho por ahí, de que si todos tuviéramos la vida de un ciudadano francés, ¿cuántos planetas necesitáramos? Háblanos un poco de eso y si eso es real. Sí, eso es un enfoque que está basado en la huella ecológica. Ok. La huella ecológica es un indicador, como te dije, ¿no? Que usa datos reales Sí. para medir el consumo de un país o de una sociedad. Sí. O sea, el consumo traducido
en unidades de tierra o de suelo biológicamente o ecológicamente productivo. Entonces, todo lo que nosotros consumimos directa o indirectamente necesita, o sea, un lugar físico y biológicamente productivo donde se produzca. Claro. Entonces, ahora mismo se sabe más o menos en el mundo, hay un estimado de cuánto hay de eso, o sea, cuántas hectáreas de tierra productiva, de nuestros alimentos, nuestra agua. Esto incluye océanos, incluye pesquería, claro. no es una medida Sí. que hace el cálculo de huella ecológica, se llama biocapacidad, Okay. la biocapacidad del planeta. Ahora mismo se estima que son como 12.000 millones de hectáreas Globales. en todo el globales planeta. en general. Sí. Y que un ser humano necesita ¿cuántas hectáreas globales? Bueno, tú sabes que somos ahora mismo, creo que la última cifra que escuché, 8.500 millones de personas en el planeta. Okay. Entonces, si tú haces una aritmética muy fácil, haces una división, 12.000. 12 entre 8, digamos, bueno, te da 1.5. Sí. Que eso es lo que se considera la cuota justa. Que cada uno tiene una 1.5 hectárea global para el consumo y lo que requiere para la vida. Claro, si tú adoptaras una ética global donde todos somos iguales y donde tenemos el mismo derecho a sacar de la naturaleza, Sí. lo que tendríamos que sostenernos en 1.5 hectáreas por persona ahora mismo. Esto va cambiando. Pero ¿por qué se dice que que cada año nos pasamos esa línea de la biocapacidad del planeta? Porque la huella ecológica global ahora mismo, Exacto. si tienes la cuota justa, 1.5 hectáreas, Sí. la huella ecológica está ahora mismo en 2.7 hectáreas O sea, por persona. Que requerimos 2 planetas Casi 2 planetas. para satisfacer el estilo de vida promedio que estamos llevando. Promedio del habitante promedio del planeta, exacto. Porque hay personas, incluso aquí en Panamá, que están muy por debajo de eso, pero otras Hay que países que están muy por consumen debajo más. y hay sociedades desiguales que también. Claro. Sí. Entonces la inequidad también se ve en cómo es el consumo de los recursos planetarios, no solamente de que alguien que tiene más dólares que otros en el bolsillo. Por supuesto. La inequidad va mucho más allá de eso. Mi última pregunta para cerrar este bloque. ¿Cómo se vería una política nacional de huella ecológica versus nuestro modelo de conducta y de consumo? O sea, ya llevando esta realidad a Panamá. Sí, en Panamá vamos a decir que tenemos todas las reglas del juego bien claras para que mantengamos este 1.5 basado en nuestra producción, en nuestro consumo, ahorro. ¿Cómo se vería eso en el comportamiento ciudadano de los 4 millones de panameños que somos en este pedacito de planeta? Creo que es importante considerar las ventajas comparativas y lo que es Panamá como lugar. Tú tienes, sí, el componente de biocapacidad, que es lo que tenemos, y el componente de huella ecológica, que es lo que consumimos. Te puedes enfocar en reducir el consumo promedio del panameño y que la gente que anda manejando tome transporte público y mejorar el transporte público. Porque además disminuyes emisiones. Totalmente, todo positivo. Implementa sistemas de gestión de recursos y aprovechas mejor. Mejor el agua, menos derroche de agua. Arreglamos el problema de la contaminación, de la basura, de los ríos, etcétera. Son cosas que deben haber campañas masivas, pero se puede hacer y otros lugares lo han logrado. Por un lado, y sería muy beneficioso para nosotros como sociedad totalmente. Okay. Pero si quieres hablar de impacto global, tiene más sentido enfocarse en proteger esa biocapacidad, en mantener, o sea, los bosques ultra biodiversos que tenemos en este país. Eso debe ser prioridad número 1 como país, o sea, conservar eso, porque eso es lo más valioso y si la economía todavía no lo refleja, lo irá reflejando cuando se vaya volviendo más escaso y más escaso. Es decir, tú sugieres que esa concepción de la conservación de esta riqueza natural no solo es un beneficio local, mejora nuestra calidad de aire, etcétera, 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 todos los servicios que nos da, sino que es un aporte global vital. Totalmente. Este balance global. Totalmente, eso es... Ok. Sí. Como dicen, el oro de Panamá es verde y es real. Realidad, es real. No Panamá es un eslogan, es uno de los países más biodiversos del mundo. Andrés, hay algo muy interesante que quiero que compartas con el público y es una metodología para entender el tema de huella ecológica a nivel global y a nivel de políticas locales que yo amo como herramienta de educación. Cuéntanos un poquito. Bueno, y sí, enséñalo, porfa. lo tenemos aquí atrás. Sí. Es un juego de mesa que se llama Ecópolis. Yo le digo el antimonopolio. Cuenta por qué. El antimonopolio. El juego pone al jugador o al equipo de jugadores en el rol del tomador de decisiones de su país. Okay. O el presidente, el gobernante, como quieras decirlo. Y tienes que
implementar diferentes políticas públicas, cosas que tienen que ver con salud, cosas que tienen que ver con educación, cosas que tienen que ver con consumo, energía, infraestructura. Tenemos muchos indicadores, todo alimentado con indicadores reales del mundo real, análisis estadístico complejo, donde, bueno, tú como gobernante tienes que avanzar tu país, llevar a tu población hacia un alto nivel de desarrollo humano, buena calidad de vida, pero lo tienes que hacer manteniéndote con una huella ecológica, un nivel de consumo de recursos sostenible, dentro de lo sostenible, para poder ganar el juego. O sea, la meta del juego es llegar a Ecópolis con un buen nivel de desarrollo humano y con una baja huella ecológica. Y aunque es un juego, es tan educativo porque así deberíamos ser a nivel global, porque es la única manera de sostener el desarrollo. Porque si no es sostenible, no es desarrollo. Así mismo es. Me encanta. Y bueno, te das cuenta jugándolo que hay muchas cosas que te mejoran la calidad de vida, pero te aumentan el consumo. Entonces ahí tienes que hacer el sacrificio y pensar bien cómo... bueno, entonces está diseñado para eso, para crear conciencia sobre estos conceptos. Eso es como dicen los gringos, there's no free lunch, o sea, todo tiene un costo. Claro, claro. Así que hay que jugar. Excepto hay algunas cartas que sí te has dado cuenta que son positivas por donde lo veas, ¿no? Si tú, por ejemplo, el transporte público de calidad. El transporte público, la densidad urbana. Menor es la huella ecológica y también mayor es el desarrollo humano, porque claro, el transporte público te da otro estilo de vida urbano donde es más enriquecedor culturalmente, educativo, entretenimiento, o sea, son cosas que todo van sumando, ¿no? Todo... Entonces, Andrés, ¿te parece si vamos a las conclusiones? Claro que sí. Una de las cosas que no te pregunté es ¿cuál es la huella ecológica de Panamá en este momento con la información más reciente que tengamos? La más reciente es para el año 2023 y está en 1,8 hectáreas por habitante. O sea que estamos un poquitito por encima de la... Un poquito del 1,5 que sería como lo globalmente. Hay cosas que podemos mejorar, que es mejorando la biocapacidad del territorio. Bueno, eso sería... fenomenal, exacto. Pero para reducir nuestra huella realmente, cosas como la transición energética hacia renovables, a pesar de que Panamá tiene un alto porcentaje de energía renovable en su matriz. Pero seguir mejorando energética, eso siempre es como lo que te da más impacto en la reducción de huella ecológica. Cambios alimenticios también, por supuesto. Sí. Claro. Ahora, nada más como para ver cómo están los vecinos, ¿cómo es que está la huella de los Estados Unidos y los vecinos más lejanos, por ejemplo, Emiratos Árabes, que son eso como que Panamá, el Dubái de las Américas? A ver, ¿cómo están los Emiratos? ¿Cómo está Estados Unidos? Bueno, dijimos que Panamá estaba en 1,8. Sí. Estados Unidos ahora mismo está en 8,4. ¿What? O sea, que se necesitan ¿cuánto? Varias veces más. Si toda la población del mundo viviera como viven en Estados Unidos, con el nivel de vida así promedio que tienen, bueno, si 1,5 es un planeta, 8,4 hay que hacer la matemática, pero no sé, qué sé yo, 6, 7 planetas. ¿Y Emiratos Árabes? Emiratos están todavía más arriba, creo que están como por 12, si mal no recuerdo. Que también son como 9 planetas. Sí, así porque ellos usan mucho petróleo para, tengo entendido, para desalinizar agua, entonces hay como mucho, demasiado... Entonces, lo importante que es no estarnos comparando con lo que no somos, porque cada país funciona en función de sus recursos y esa biocapacidad local que afecta la global. Bueno, qué bien que mencionas eso, porque si tú comparas biocapacidad con huella ecológica, la biocapacidad de Panamá todavía es mucho mayor que la huella de ecológica promedio. ¿Explica un poquito eso? Eso significa que en verdad el panameño sí está viviendo dentro de lo que su propio país produce. Si bien no es globalmente sostenible, como país se puede decir que nuestro patrón de consumo, nuestros hábitos de vida, todavía sí están dentro de lo que los mismos recursos del mismo país pueden renovar cada año. Entonces, que esto nos sirva como de esperanza de que no estamos mal, pero que debemos seguir buscando mejoras para que en vez de llevarnos a un camino de la imitación hacia la insostenibilidad, podamos adecuarnos a lo que el planeta nos puede generar dentro de nuestro territorio, mejorar la conservación de nuestros recursos para entonces también aportar a la restauración planetaria que tanto se requiere. ¿Podríamos decir eso? Totalmente, sí. Ojalá que la gente no lo interprete como de, no, todavía estamos sobrados en recursos aquí, vamos a seguir consumiendo. Despilfarrando. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por ser el pionero de este primer episodio de podcast de Conexión Tierra. Y a ustedes, por favor, síganos en nuestras redes sociales para más contenido que vamos a seguir emitiendo en esta plataforma Conexión Tierra. Recuerda que tu propia huella ecológica siempre puede mejorar y tú puedes hacer la diferencia. ¿Cómo?
reduciendo tu consumo de carnes, de importados, de productos demasiado embalados. Procura comer más productos locales. A la hora de movilizarte, planifica tu viaje. Utiliza más transporte público, camina, transportes más eficientes. ¿Y por qué no? Bicicleta. En materia de consumo energético, siempre podemos ser más eficientes. Apaga la luz apenas sales de una habitación. Reduce el consumo de aire acondicionado solo cuando sea extremadamente necesario. Y cuando lo utilices, que sea entre 22 y 24 grados centígrados. Es una temperatura agradable. Utiliza electrónicos de alta eficiencia. Así, estaremos contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Y sobre todo, recuerda, ahorra agua. Algo que poco te dicen, pero que es muy importante, verifica allí donde tienes tus ahorros, qué hace ese banco con tu dinero, es decir, dónde y cómo lo invierte, porque hay muchas inversiones que van en industrias y proyectos que afectan mucho más el planeta y agrandan su huella. En cambio, deberían ser bancos con carteras de inversión verde. Y lo más importante, la riqueza natural de Panamá es enorme y muy importante para el planeta, así que contribuyamos todos a protegerla. Y cada vez que puedas, recuerda, siembra un árbol.